El Anuario Económico de Córdoba 2015 podrá adquirirse este domingo con el diario Córdoba al precio de €1. Esta es la 7ª edición de un anuario que para la fecha actual se ha enmarcado dentro de la celebración de los 75 años del diario y que por ello ha decidido presentar 75 claves de la economía cordobesa, una economía que tiene mucho potencial. Este anuario surge de la colaboración con la Universidad Loyola Andalucía y fue presentado ayer de manera oficial en un acto llevado a cabo en el Salón de los Mosaicos del Alcázar de los Reyes Cristianos. A esta cita no faltaron autoridades y personalidades de diversos ámbitos de la sociedad cordobesa. Sí, en realidad esto y es que la economía es un tiene ya tema su en auge tradición que cada hecha, vez ocupa más es la 7ª noticias edición, y más estamos horas de rozando ya la información. primera década, pero lógicamente hemos hecho ese guiño conmemorativo de incorporarlo también al 75 aniversario y eso nos ha permitido dar una especie de razón de ser a este anuario, que es buscar 75 claves de lo que pueden ser claves de la economía cordobesa, ¿no? Que como evidentemente todo el mundo entiende, no deja de ser un capricho fundamentado, porque las claves de la economía cordobesa pueden ser 10, 15 o 75. ¿no? Hombre, ahí hay siempre algunos automatismos que se van incorporando y facilitando el trabajo, pero claro, este año la novedad que hemos incorporado junto al informe de coyuntura que siempre incluimos, el balance de cada año, pues este abanico de 75 claves ha supuesto un esfuerzo especial que tanto en el proceso de síntesis como de redacción y de selección, ¿no? Yo creo que el prestigio del equipo de la Universidad Loyola, el propio Consejo Asesor y los profesionales del diario de Córdoba han tenido que afinar un poco, porque si hay algo discutible en este momento es la economía. Por tanto, conviene afinar para que todo lo discutible que pueda ser, pero desde el punto de vista de que el trabajo tenga su propio razonamiento y fundamento. Pues fue espontáneo, empezábamos hace ya unos 8 o 9 años a hacer una especie de suplemento del periódico que empezaba a ser de exportación y demás, y un día pues sentado se nos ocurrió, bueno, pensé, vamos a darle a esto un peso específico y a reflejarlo en un soporte de prestigio. Y creo que eso sí lo hemos conseguido, porque no hay, en lo que seamos medios de comunicación de ámbito provincial, no hay ningún parangón que se equipare en un trabajo de prospección y de análisis de la economía de esa provincia como es este, ¿no? Bien, Córdoba tiene sus singularidades en el capítulo de los déficits, pero yo destacaría que sobre todo tiene sus potencialidades en ámbitos por todos conocidos y que sin embargo tienen un lastre todavía de desarrollo que genera pues obligaciones, responsabilidad y compromiso en todas las partes, tanto la administración pública como las privadas. Estamos hablando de cosas que todo el mundo, el perfil, digamos, cultural, el perfil turístico, todos ahí saben perfectamente que hay una mina todavía por explotar y desarrollar y necesita el compromiso y el empeño de todos. A la conferencia antes tenía en la calle que en tiempos de epidemia los médicos son los que más trabajan, y en tiempos de incertidumbre pues los economistas son los que más trabajan. A veces hacen lo mismo, que dan recetas, pero según la bondad del paciente pues da o no dar esos resultados que todo el mundo pretende, ¿no? El acto ha contado con la ponencia de Daniel Lacalle, experto en economía, que quiso hablar de los puntos fuertes de esta en Córdoba y también en España, aunque la economía debe entenderse como un ente vivo cambiante que no puede predecirse debido a los cambios que sufre de manera constante. La economía española es de pequeñas empresas y esas son las que se deben cuidar. Además, a pesar de que no lo parezca, es bastante fuerte. Prueba de ello es la salida de la crisis, que ha supuesto un enorme esfuerzo, pero que hoy es una realidad. Muchas más, ¿no? Hay muchas más. Yo creo que es muy importante entender la economía como un ente vivo que está constantemente cambiando. Por eso muchas veces a los economistas se dice, porque usted no predice como si fuésemos la bruja Lola, ¿no? La economía obviamente se mueve por impulsos y los agentes económicos, las personas, las familias, las empresas, se mueven por distintos niveles de impulsos. Esos impulsos son muy variados y además en una economía abierta, globalizada, son mucho mayores. Entonces no podemos ignorar lo que está ocurriendo en el extranjero. Muy cíclica, es una economía fundamentalmente de pequeña y mediana empresa, el 90% de las empresas de España son pymes, es una economía en la que hay un incentivo exportador muy importante, hemos alcanzado máximos históricos de exportaciones y es una economía que está saliendo de una burbuja inmobiliaria, de construcción y de obra civil que fue muy dañina porque generó unas expectativas de crecimiento y de ingresos fiscales que eran obviamente pues, inconsistentes con la realidad. Estamos recuperando un crecimiento más sostenible
y menos dependiente del endeudamiento y de lo que tradicionalmente se ha llamado incentivar la demanda interna, que fue uno de nuestros errores. Yo creo que fundamentalmente lo que ha ocurrido es que el ciudadano medio se ha dado cuenta de que la economía es algo que es muy importante, que él o ella participen, que entiendan, que opinen, por supuesto, porque no hay fórmulas mágicas, y también que entiendan que no es algo que se le deja a la decisión de un comité o de un ministro o de otra persona, sino que nosotros tenemos que ser una parte activa en entender qué es lo que ocurre. Y yo creo que el hecho de que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo en la Unión Europea, en el mundo, etcétera, es extremadamente importante. Claro, todos llevamos un economista dentro, y fíjate que muchas veces cuando decimos llevamos un economista dentro, es muy evidente que en nuestras decisiones económicas a nivel familiar, a nivel empresarial, somos cautelosos, somos prudentes, tenemos siempre el interés de los demás en nuestra mente. Y sin embargo, muchas veces esperamos del Estado cosas que jamás haríamos en nuestra familia. Por ejemplo, nadie, o prácticamente nadie, le dejaría unos enormes niveles de endeudamiento a sus nietos como herencia. Lo que intentas es que esa familia que es el ente más social, económico que existe de todos, que esa familia lo que tenga es una serie de oportunidades para que tus hijos puedan prosperar y hacerlo mejor. Yo creo que si nos planteamos esa entidad económica, la más social que existe, que es la familia, y lo extrapolamos al Estado y al mundo, en realidad, pues eso es lo que todos deberíamos hacer. Lo peor que podemos hacer es pensar que le podemos traspasar a las generaciones futuras los errores actuales a través de un alto endeudamiento y que eso no vaya a tener unas consecuencias enormes, no solamente para las generaciones futuras, sino también para nosotros, porque además estamos reduciendo el crecimiento potencial. Yo creo que lo que vamos a hablar es un poco de cuáles son los retos de la economía española, cuáles son las oportunidades de la economía española, qué es lo que hemos conseguido en estos años. Hemos conseguido salir de una crisis enorme con el esfuerzo de todos, exportando más, reduciendo déficits estructurales muy importantes como el déficit comercial. Hemos conseguido una salida de la crisis que ha sido modélica desde el punto de vista de muchos países del extranjero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Lo que tenemos que hacer ahora es continuar esa senda. Lo que tenemos que hacer ahora es apuntalar un crecimiento sostenible, que las oportunidades para empresas y familias mejoren y que se reduzca el desempleo todavía más y se mejore las condiciones para todos en un entorno en el que no volvamos a caer en los errores de hacerlo a través de burbujas. Fundamentalmente me han invitado, es un diario que leo con cierta regularidad. Siempre ha sido muy interesante los anuarios que hacen y tienen una información muy valiosa. Yo creo que merece la pena que los ciudadanos de Córdoba, y no solamente de Córdoba, bueno, pues lo utilicen un poco como manual, como fuente de referencia en cuanto a lo que es la estructura empresarial, la estructura económica, oportunidades y riesgos. De esta manera se presentaba anoche el Anuario Económico de Córdoba, que estará en los kioscos de prensa el próximo domingo.